Todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo y lo oímos en cualquier cuestión de consejería popular o en el radio o cuestiones así. Estamos de acuerdo todos en que una persona que actúa mal, normalmente le tiene que ir mal. ¿Están de acuerdo? O sea, no tenemos que ser muy sabios, no tenemos que oír a gente sapientísima como Marta de Baile o algo así. No, con que, o sea, eso lo oímos en cualquier parte, ¿no? La persona que hace mal sufre consecuencias de su conducta y le va a ir mal. Pero tenemos que entender que los eruditos de Heidelberg no están hablando acerca solamente de esto, de que al que actúa mal le va mal, no está hablando del karma, están hablando de algo muy importante. Están señalando en esta pregunta y en esta respuesta que el pecado merece ser castigado. Es decir, no solamente sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones, pero Dios también castiga temporalmente, es decir, en esta vida, y también castiga eternamente. La doctrina del castigo temporal y del castigo eterno es algo que la gente no creyente odia. ¿Están de acuerdo? Eso es algo que la gente odia. Muchas personas ya no son cristianas o no quieren ser cristianas porque dicen, es que no puedo creer que un Dios de amor castigue. No puedo creer que un Dios de amor pueda enviar a la gente al castigo eterno. No puedo creer eso. Y además, obviamente también lo odian porque entendemos como cristianos, vemos en la Biblia que por nuestra naturaleza pecaminosa, odiamos a Dios desde que nacemos. No queremos estar cerca de Dios. Queremos usar a Dios, queremos que Él nos bendiga, queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero odiamos su presencia, no queremos vivir bajo su señorío y no queremos que Él nos diga, esto que estás haciendo está mal, y que además nos diga, y si no cambias tu actitud, entonces tienes un castigo. Nadie quiere eso, ¿están de acuerdo? Por eso mucha gente detesta el cristianismo. Dice, no puede, es incompatible la idea de un Dios de amor, del que hablan los cristianos, con un Dios que está enojado con nosotros y no queremos vivir con ese temor. No es justo que Dios castigue si es todo amor. Pero qué interesante, porque esas mismas personas que dicen que no es compatible un Dios de amor con un Dios que castigue la injusticia, son las mismas personas que si tienen que ir al hospital por alguna razón y que su seguro no les paga lo que dijeron que les iban a pagar, ¿qué es lo que van a clamar? ¿Qué es lo que van a pedir? Si chocaste, llamaste al del seguro y el del seguro dice, no, pues no lo podemos pagar, o sus gastos médicos no los podemos pagar, esto no lo cubre el seguro de gastos, y tú pensabas que sí. ¿Qué haría una persona que dice, Dios no puede estar enojado si es un Dios de amor? Pero los seres humanos, si son tratados con injusticia, ¿qué es lo primero que exigen? ¿Qué es lo primero que exigen? Justicia. O sea, entonces nosotros sí podemos estar furiosos cuando alguien nos trata con injusticia, cuando alguien hace algo injusto, pero no creemos que Dios tiene el derecho para hacer justicia, para estar enojado por nuestro pecado. Y la primera forma en la que el pecado recibe su castigo, si vemos la narrativa bíblica, ¿cuál es la primera manifestación del castigo de Dios sobre el pecado? Pues que llegó con la rebelión de Adán y de Eva, llegó la enfermedad, relaciones quebrantadas, injusticia y muerte. Todas estas cosas son el resultado de la caída del ser humano, de su rebelión en contra de Dios. Hermanos, vamos a ir entonces al texto de esta mañana que está en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Lucas capítulo 16, de los versículos 19 al 31, y el nombre del sermón es Castigo y Sustitución. Estamos en la serie El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg, y dice así esta palabra. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron.
En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Y ya estamos en el 5º domingo de nuestro recorrido por el Catecismo de Heidelberg. Estamos ya en esta 5ª lección, este catecismo publicado en 1563. Hemos hablado de cuál es el único consuelo para nosotros en la vida y en la muerte. Hemos hablado acerca del origen del mal en el mundo. Hemos hablado acerca de la ley, para qué nos sirve la ley. La semana pasada nos habló Rodrigo acerca de la doctrina de la representación. Entonces hemos ido avanzando conforme al catecismo, y hoy vamos entonces a la pregunta número 12. Vamos a leer hoy de las preguntas 12 a la 15, y dice así la pregunta 12 del catecismo: Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de esas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta es: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia, por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Cuando llegamos a esta parte del catecismo, tenemos que detenernos para reflexionar en el concepto de las penas temporales y de las penas eternas. Todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo, y lo oímos en cualquier cuestión de consejería popular o en el radio o cuestiones así. Estamos de acuerdo todos en que una persona que actúa mal, normalmente le tiene que ir mal. ¿Están de acuerdo? O sea, no tenemos que ser muy sabios, no tenemos que oír a gente sapientísima como Marta de Baile o algo así. No, o sea, eso lo oímos en cualquier parte, ¿no? La persona que hace mal sufre consecuencias de su conducta y le va a ir mal. Pero tenemos que entender que los eruditos de Heidelberg no están hablando acerca solamente de esto, de que al que actúa mal le va mal. No está hablando del karma, están hablando de algo muy importante. Están señalando en esta pregunta y en esta respuesta que el pecado merece ser castigado. Es decir, no solamente sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones, pero Dios también castiga temporalmente, es decir, en esta vida, y también castiga eternamente. La doctrina del castigo temporal y del castigo eterno es algo que la gente no creyente odia. ¿Están de acuerdo? Eso es algo que la gente odia. Muchas personas ya no son cristianas o no quieren ser cristianas porque dicen: es que no puedo creer que un Dios de amor castigue. No puedo creer que un Dios de amor pueda enviar a la gente al castigo eterno. No puedo creer eso. Y además, obviamente también lo odian porque entendemos como cristianos, vemos en la Biblia que por nuestra naturaleza pecaminosa odiamos a Dios desde que nacemos. No queremos estar cerca de Dios. Queremos usar a Dios, queremos que Él nos bendiga, queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero odiamos su presencia, no queremos vivir bajo su señorío y no queremos que Él nos diga: esto que estás haciendo está mal, y que además nos diga: y si no cambias tu actitud, entonces tienes un castigo. Nadie quiere eso, ¿están de acuerdo? Por eso mucha gente detesta el cristianismo. Dicen: no puede, es incompatible la idea de un Dios de amor, del que hablan los cristianos, con un Dios que está enojado con nosotros y no queremos vivir con ese temor. No es justo que Dios castigue si es todo amor. Pero qué interesante, porque esas mismas personas que dicen que no es compatible un Dios de amor con un Dios que castigue la injusticia, son las mismas personas que si
tienen que ir al hospital por alguna razón y que su seguro no les paga lo que dijeron que les iban a pagar, ¿qué es lo que van a clamar? ¿Qué es lo que van a pedir? Si chocaste, llamaste al del seguro y el del seguro dice, no, pues no le podemos pagar, o sus gastos médicos no los podemos pagar, esto no lo cubre el seguro de gastos, y tú pensabas que sí. ¿Qué haría una persona que dice, Dios no puede estar enojado si es un Dios de amor? Pero los seres humanos, si son tratados con injusticia, ¿qué es lo primero que exigen? ¿Qué es lo primero que exigen? Justicia. O sea, entonces nosotros sí podemos estar furiosos cuando alguien nos trata con injusticia, cuando alguien hace algo injusto, pero no creemos que Dios tiene el derecho para hacer justicia, para estar enojado por nuestro pecado. Y la primera forma en la que el pecado recibe su castigo, si vemos la narrativa bíblica, ¿cuál es la primera manifestación del castigo de Dios sobre el pecado? Pues que llegó con la rebelión de Adán y de Eva, llegó la enfermedad, relaciones quebrantadas, injusticia y muerte. Todas estas cosas son el resultado de la caída del ser humano, de su rebelión en contra de Dios. Y en este pasaje vemos a un pobre, vemos a Lázaro. ¿Ya pusieron atención a Lázaro? Es muy interesante, los expertos, ahora que estaba estudiando esto, los expertos dicen, de todas las parábolas de Jesús, nadie tiene un nombre. En las parábolas de Jesús nadie tiene un nombre propio. Todos son personajes, es el buen samaritano, es el hombre que golpearon los ladrones, es el hijo pródigo, es el hijo mayor, es el padre, pero nadie tiene un nombre propio. Dice los expertos, en la única parábola donde hay un nombre propio es en la parábola del rico y Lázaro. Y es algo muy, muy interesante esto. Y vemos cómo Lázaro, pues no solamente está hambriento, hablando de cómo el pecado trae como consecuencia, como castigo, enfermedad, relaciones rotas, injusticia y muerte. Y vemos a Lázaro como él representa esta condición humana y está ahí, está hambriento, pero también está enfermo. Aquí vemos el ejemplo de las penas temporales de las que habla el catecismo, diciendo que por el juicio de Dios merecemos estas penas por nuestro pecado. Lázaro era pobre y estaba enfermo. Pero no se nos debe olvidar algo muy importante. Lázaro también era un pecador, como cualquiera de nosotros. A veces romantizamos la pobreza y el sufrimiento en el mundo y pensamos, la gente pobre, la gente necesitada, es tan linda, son tan buenas personas. Me acuerdo mucho que cuando estuvimos trabajando del 2007 al 2011, del 2004 al 2011 en Chiapas, veníamos con un grupo de una iglesia en Seattle. Durante 7 años trabajamos todos los veranos ahí, pasábamos un buen número de días allá con esa comunidad en Chiapas, y los hermanos de Estados Unidos tenían esta idea muy romántica de esta gente indígena en Chiapas. Son muy buenas personas, son tan lindos, son tan buenos, están tratados con tanta injusticia. Y bueno, a través de esos 7 años, el Señor nos permitió ayudarles. Empezamos una escuela, pagábamos maestros que fueran a atender a esa comunidad, maestros bilingües que hablaran español y que hablaran tzotzil. Construimos depósitos de agua para esa comunidad. Entonces, en 7 años ellos fueron avanzando, fueron logrando gestionar sus propias necesidades delante del gobierno. Después rentaron tierras, hicieron sus cultivos. Al final de esos 7 años habían cambiado tanto su condición, estaban mucho mejor que cuando llegamos. Habían construido casas de adobe para las familias, ya no eran casas de madera. Habían logrado superar un nivel de pobreza muy, muy, muy fuerte en el cual los encontramos cuando los conocimos en el 2004. Pero algo muy interesante, en los últimos años, cuando empezaron a tener prosperidad, cuando empezaron a tener el dinero de sus cosechas, cuando tenían sus casas ya con cemento, con adobe, con sus estufas ahorradoras de leña, empezó a pasar algo muy interesante. Empezaron a desintegrarse los matrimonios. Una mujer se fue con otra persona, otro hombre dejó a su familia, empezaron a
empezaron a haber pleitos entre ellos. La única iglesia que había en el 2004 se convirtió en otras 2 iglesias más que salieron de ahí. Se dividieron, se pelearon los hermanos que eran cristianos. Y los americanos estaban tan decepcionados de esos hombres, de esas mujeres tan inocentes, de esas personas tan buenas. A veces se nos olvida que aún las personas que sufren mucho, como Lázaro, son personas que están rotas, que son pecadoras, como nosotros. No debemos romantizar eso. Dios ha traído como castigo la muerte, la desintegración, la injusticia, la enfermedad. Y algo interesante es que aunque Dios lo ha traído como una consecuencia del pecado, como un castigo del pecado, como un castigo temporal por el pecado, nosotros como cristianos, Cristo nos manda a que trabajemos ¿por qué? A que trabajemos por la justicia y que aminoremos el sufrimiento de los que esté en nuestra mano, aminorar su sufrimiento. ¿Están de acuerdo? Eso es algo interesante, parece paradójico. Dios dice, este es el castigo por el pecado, pero luego Cristo viene y nos dice, ustedes trabajen por el bien de los que sufren. No es paradójico porque Cristo quiere que sirvamos a la gente que sufre como una señal de que el reino de Cristo ha venido a este mundo, y entonces tenemos que trabajar por esto. Pero ni la pobreza ni el sufrimiento eximen a las personas del castigo que merecen. Ezequiel 18:4, ¿qué dice? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Leemos que dice, la persona que peque morirá. No dice la persona que peque y sea pobre, no. La persona que peque y sea rica, no. La persona que peque morirá. También Lázaro. Y en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses 1:6, dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Es decir, Dios dará a cada quien lo que merece. A los que los hacen sufrir a ustedes, también Dios les pagará con sufrimiento. Así que el catecismo nos enseña que nuestro pecado merece un castigo temporal, pero también merece el castigo eterno, como lo vemos en la historia del rico y Lázaro. El rico disfrutó de la vida, pero no tenía una relación con Dios. Fíjense también otra cosa muy interesante de este texto. Los expertos dicen que este hombre rico, por su posición en Israel, por su posición entre los judíos, no podía ser una persona atea. Por su posición privilegiada tenía que ser por lo menos un hombre religioso, un hombre que diera ofrendas, un hombre que orara, un hombre que fuera al templo. Entonces, esto por su posición tan encumbrada. Entonces, este hombre había orado, había seguramente cumplido con reglas religiosas de la ley de Moisés, y también hay un testimonio de su religiosidad. De alguna manera, estando en el infierno, estando en tormentos, puede reconocer a Abraham, sabe que ahí está Abraham. ¿Y cómo se dirige a Abraham? ¿Cómo le llama a Abraham? ¿Cómo le dice? Padre Abraham. Entonces, vemos que es el contexto nos dice que este hombre era un hombre religioso, que había cumplido con los deberes religiosos, pero nunca lo vemos haciendo una referencia a Dios. Nunca lo vemos arrepentido de su pecado. Fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que quiere solamente? En realidad el rico sigue esclavo de sí mismo, totalmente ciego, no puede ver su condición miserable, de la que tanto nos ha hablado el catecismo desde que empezamos hace 5 semanas, y no está arrepentido ni de su egoísmo, por ejemplo. ¿Por qué sabemos que era un hombre egoísta? ¿Cómo es descrito? Como un hombre que hacía banquetes, ¿cada cuándo? ¿Cada fin de semana? ¿Cada sábado? ¿Cada domingo? Todos los días hacía, ¿qué? Banquete con gran, ¿qué? Esplendidez. Todos los días, pero no tenía el tiempo ni el interés de compartir con el hambriento la abundancia que Dios le había dado. Era religioso, pero ni amaba a Dios ni lo temía. Y lo único que le importa en el infierno es que ya no quiere sufrir. Lo único que le importa es que se aminore la llama que lo está atormentando. Pero no está arrepentido. No le pide perdón a Dios, no dice, Dios, perdóname, fui un pecador, soy una persona malvada. No, dice, manden a Lázaro, porque Lázaro pues es una persona inferior a él, ¿no?
No le dice, Padre Abraham, ven y tú moja con tu dedo mi lengua. Dice, manden al sirviente, manden al criado, manden al pobre, manden a Lázaro no es nadie, ¿no? Mándenlo. Sin una relación con Dios y sin arrepentimiento ni conciencia por el pecado, solo se puede recibir el infierno, que no es otra cosa que estar fuera de la presencia de Dios y no tener ninguno de los beneficios del amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Este hombre rico, sin una relación con Dios, pero en la tierra, tenía muchas cosas para minorar su dolor, el dolor humano que sentimos todos por el pecado. Tenía su riqueza, tenía comida, tenía tal vez diversiones, no sabemos, todos los placeres que aminoraban el dolor que experimentamos los seres humanos por nuestra condición caída. Pero en el infierno no está ni la presencia de Dios, ni las cosas buenas que Dios nos da en esta vida para aminorar el dolor del pecado. El castigo eterno entonces en realidad es la manifestación de la justicia de Dios que da a cada quien lo que merece y al mismo tiempo es la manifestación del amor de Dios que, fíjense, pongan mucha atención, que venga las injusticias cometidas contra los que Él ama. Entonces, por un lado, el infierno, el castigo eterno es la manifestación de la justicia de Dios que da a cada quien lo que merece. Abraham muy tranquilamente le dice al rico, hijo, a Lázaro le fue muy mal en su vida y ahora es consolado. Y a ti te fue muy bien en la vida y ahora estás recibiendo, ahora te toca sufrir. No es porque el que sufre le toca ya no sufrir y al que no sufre le toca sufrir. No está hablando de eso. Realmente está siendo castigado porque también Dios está vengando la injusticia cometida contra alguien que Él ama, contra Lázaro. El rico tiene que pagar por la injusticia que cometió. Eso es la justicia de Dios. Está recibiendo solamente lo que merece. Algunas personas piensan que el infierno es el lugar en donde la gente está diciéndole a Dios, Dios, por favor, me arrepiento, sálvame, sácame de aquí. Y que Dios les dice, no, malditos, quédense ahí, ustedes merecen ese fuego. Así nos imaginamos el infierno, ¿no? Como que la gente está diciendo, sácanos de aquí, perdónanos. Y que Dios está diciendo, no, ustedes se quedan ahí. No es así. El rico, al igual que Adán y Eva, y lo platicamos hace 15 días, el rico, exactamente de la misma forma que Adán y Eva salieron del paraíso y no se arrepintieron y nunca le dijeron, Dios, perdónanos, hicimos algo terrible, no nos eches, por favor, danos tu perdón, ten misericordia de nosotros. No, dijimos que Adán y Eva, ¿qué querían? ¿Se acuerdan? Habían pensado muy bien lo que querían. ¿Qué querían Adán y Eva? Querían estar lejos de Dios y el rico, al igual que Adán y Eva, como descendiente de Adán y de Eva, solo quiere mantenerse lejos de Dios. Esta es la idea bíblica del infierno. Es el lugar donde los mismos que están encerrados le han echado llave. Dice C.S. Lewis, el infierno está cerrado por dentro. La gente que está ahí no quiere salir. Y dice la segunda parte de la pregunta 12, ¿no hay alguna posibilidad entonces de liberarnos de esas penas y reconciliarnos con Dios? La respuesta, recuerdo lo que dice la respuesta, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia, por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Aquí los autores nos dan dos opciones, o pagas tú y tienes que pagar con la eternidad en el infierno porque eso es lo que merece tu pecado, o puedes dejar que otro pague por ti. Aquí empieza la esperanza de la fe cristiana cuando dicen los teólogos de Heidelberg, o puede ser que algún otro pueda satisfacer la justicia de Dios. Muchas personas dicen que es injusto que un pecado temporal tenga repercusiones eternas. ¿Por qué un pecadillo temporal va a condenarme por el infierno? Va a condenarme, por la eternidad al infierno. La idea es esta. La idea es que pecamos contra un Dios eterno, infinito, contra un Dios de infinita santidad. Ese es el pecado. Entonces, no se trata de que nosotros somos temporales y nuestro pecado parece temporal, pero porque pecamos contra un Dios santo, infinitamente santo, eternamente santo, entonces no podemos evitar que el castigo también sea eterno. Las consecuencias son eternas y la Biblia así lo enseña. Por ejemplo, vamos a ir a Daniel, capítulo 12,
versículo 2. He leído muchas veces, bueno, por lo menos les puedo asegurar que en los últimos años he leído 7 veces Daniel y nunca había reparado en este texto. Daniel 12:2. Y dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. ¿De qué nos está hablando Daniel? Nos está hablando de la resurrección, ¿están de acuerdo? Mateo 18:8. Estamos hablando de las consecuencias eternas, de que el castigo es eterno. Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. ¿No saben esta semana cómo he utilizado este texto que también había leído muchas veces, este de Mateo 18:8, pues sí, lo recuerdo mucho, pero no había meditado tanto en él, y no saben cuánto ánimo me ha dado este Mateo 18:8 para luchar con el pecado esta semana. De verdad, me ha animado mucho. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Nunca pensé que este texto me iba a dar ánimo para luchar con el pecado, pero me ha dado mucho ánimo esta semana este texto, decir, sí, esto vale la pena, sentir como que te cortas la mano o un pie, dice, para agradar a Dios, que tener todo lo que quieres y estar perdido. Y finalmente, 2 de Tesalonicenses 1:9, fíjense lo que dice. 2 de Tesalonicenses 1:9, hablando de que la condenación y del castigo es eterno. Dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El castigo por el pecado es algo sumamente grave, es algo que nos debe atemorizar, porque fíjense, si cuando en esta vida te llegas a sentir profundamente miserable, desesperado o deprimido, no sé si ustedes han experimentado un momento de su vida en el que sienten realmente miserables, desesperados o deprimidos. ¿Han sentido algún momento algo así en su vida? ¿De pronto? ¿En algún momento? No se rían. De verdad, si cuando nos sentimos así, desesperados, deprimidos, miserables totalmente, y sabemos que es algo temporal, y encontramos reposo en Cristo, imagínate lo que es vivir en una desesperación, en una desesperanza, en un sentido miserable, en una depresión eterna que no puede ser calmada con nada. Yo no sé si alguien se ha imaginado vivir así. En un momento en el que te sientes totalmente miserable, desesperado, y que digas, imagínate que tuviera que experimentar esto por toda la eternidad sin ninguna esperanza de poder parar ese sentimiento. Algunas personas dicen, más bien dice Tim Keller, que algunas personas le dicen, oiga, ¿y eso del fuego y el infierno? ¿Usted qué piensa de eso? Y dice Tim Keller, no, dice, yo sinceramente pienso que eso del fuego es una alegoría. Y dice que la gente dice, qué bueno. Y dice, Tim Keller dice, pero es una alegoría de algo que es peor, hay algo peor, es algo peor que el fuego. O sea, no hagan, porque realmente el infierno es algo peor que el fuego. Imagínate la desesperación por la eternidad. Y además, que no quieras que Dios te salve. Eso es el infierno. O sea, experimentar la desesperación eternamente y no querer que Dios quite tu dolor. Y no querer que Dios te consuele. Y no querer que Dios te salve. ¿Se dan cuenta lo que es el infierno? Es algo voluntario y es algo horrible. Pero vemos en el catecismo que Dios ha dispuesto que alguien pueda pagar por nosotros si lo queremos, si lo necesitamos. Si por la gracia del Espíritu Santo vemos nuestra miseria y en nuestra desesperación reconocemos que necesitamos que alguien nos salve, entonces ahí se abre la puerta para la salvación, para que Cristo venga y satisfaga la justicia de Dios en nuestro lugar. Dice la pregunta 13. ¿Pero podemos satisfacer la justicia por nosotros mismos? La respuesta es de ninguna manera. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. Nadie entonces es capaz de satisfacer la justicia de Dios en esta vida y salvarse del pecado. Y lo único que hacemos si no hallamos en Cristo la salvación que se nos ofrece
es condenarnos más cada día, es alejarnos de Dios más cada día, es cegarnos cada día más. Fíjense, el hombre rico de la historia que vemos en Lucas 16, como lo dije, no tiene nombre, solamente sabemos que es rico, es lo único que sabemos, esa es su identidad, es rico, no sabemos quién es, ni importa, lo único que sabemos es que es rico, esa es su identidad. No tiene otra cosa más que su riqueza. Su pecado lo ha hecho un ser totalmente ciego a la realidad de su condición, pues aunque esté en el infierno no deja de verse como alguien que debe ser servido. Para el rico, aún en tormentos, su identidad está en quien él cree ser. ¿Te imaginas también? La idea es esta. ¿Qué pasa si no venimos a Cristo? Dicen los teólogos de Heidelberg, lo único que puede pasar con una persona que no está en Cristo, aunque intente portarse bien, aunque haga donaciones a hospitales o sirva comida a los niños pobres o algo, haga cosas que las personas consideran buenas, aunque para Dios pueden ser cosas horribles. Si una persona no viene a Cristo, lo único que acrecienta cada día es su condenación. Si rechazamos la gracia que se nos ofrece en Cristo, entonces no se puede esperar nada sino el juicio de Dios, como el rico de la historia, que acrecentó cada día su condenación. Con cada día que celebraba banquete y con cada día que se le olvidaba compartirlo con el pobre que estaba a su puerta, acrecentaba su condenación. Hebreos capítulo 10, versículo 27, fíjense lo que dice. Hebreos 10, 27. Solo que, hablando de los que pecan así ya abiertamente y que dicen, ya no me voy a arrepentir, yo voy a seguir haciendo lo malo. Solo queda, dice, para ellos una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Job 15, 14 y 15, en el libro de Job 15, 14 y 15, uno de los discursos de uno de los amigos de Job dice esto: ¿qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? Si Dios no confía ni en sus santos siervos y ni siquiera considera puros los cielos. Y el Salmo 130, este clásico del que hemos hablado tantas veces antes del versículo 4, Salmo 130, verso 3, dice, Salmo 130, verso 3, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Ante esa declaración de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, el catecismo entonces continúa y nos explica cómo podemos ser salvados. Vamos a la pregunta 14. Dice, ¿se hallará en alguna parte entonces una mera criatura capaz de satisfacer por nosotros la justicia de Dios? La respuesta es no. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa de la cual el hombre es responsable. Segundo, porque una mera criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. Entonces Dios no quiere en una criatura, no quiere que una criatura pague por otra, porque además ni siquiera no puede una criatura satisfacer la ira eterna de Dios. Es lo que nos está diciendo el catecismo. Y ahí está el texto que utilizan los teólogos del catecismo, Hebreos 10, del 1 al 4. Qué precioso esto que vemos. Entonces Dios no quiere utilizar una criatura para pagar por el pecado de otra, y tampoco puede, porque es una criatura, no puede soportar la ira eterna de Dios. Pero vean qué precioso y qué claro lo dice Hebreos 10, del 1 al 4. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Es decir, los que vienen en adoración al templo, los que ofrecían sus sacrificios, dice, no pueden ser perfeccionados, no pueden ser hechos perfectos. De otra manera, dice el versículo 2, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Es decir, si al ofrecer a un macho cabrío, si al ofrecer a una oveja o a un becerro, si al ofrecer la sangre de estos animales fueras hecho perfecto, entonces ya hubieran dejado de ofrecer esos sacrificios. Dice, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado.
Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. O sea, ¿para qué sirven? Sirven solamente para recordar que sigues en tu pecado, para recordar que sigues en rebelión en contra de Dios, para recordarte que estás condenado por esa ley y que necesitas que alguien más te salve, que alguien más tome tu lugar. Dice, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Esos sacrificios entonces en realidad son lo que dice ahí el texto, una sombra de lo que otro tendría que venir a ser para que los que adoran a Dios ya no se sientan culpables del pecado. Pero no puede ser una criatura no puede soportar la ira eterna de Dios. Entonces, dice la pregunta 15, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Dice la respuesta, uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que al mismo tiempo sea verdadero Dios. El problema entonces es que nuestro pecado solo puede resolverse por un hombre que sea justo, pero un hombre que no sea solamente una criatura, sino un hombre que sea Dios para que pueda satisfacer la ira eterna de Dios. Esa es la doctrina de la sustitución. Solo Cristo, como lo vimos la semana pasada con Rodrigo, que nos explicó muy bien la doctrina de la representación, puede representarnos perfectamente delante del Padre, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay un credo que se conoce como el credo de Atanasio, en donde Atanasio, padre de la iglesia, y los expertos dicen que ni siquiera realmente hay evidencia de que él haya escrito este credo, pero hay una declaración doctrinal en la época de Atanasio en la que se reafirman las doctrinas del concilio de Nicea, del credo de Nicea, y fíjense qué precioso, cómo explica Atanasio la persona de Cristo. Pongan mucha atención. Dice, Cristo es Dios, engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional, pero también de carne humana, igual al Padre en cuanto a su divinidad. Fíjense qué precioso, qué forma de decirlo, las palabras, igual al Padre en cuanto a su divinidad, y menor que el Padre en cuanto a su humanidad. Mas aún cuando es Dios y hombre, pongan mucha atención, aquí viene el secreto, no son dos, sino uno solo, Cristo. Mas aún cuando es Dios y hombre, no son dos, sino uno solo, Cristo. El juicio y el castigo, la ira de Dios y el infierno son realidades que pesan sobre los seres humanos pecadores. Pero Dios en su misericordia ha provisto un Salvador que sabe lo que queremos, sabe lo que amamos, sabe que no podemos corresponder a su amor como Él merece, y viéndonos así en nuestra miseria y rebelión en su contra, decidió salvarnos, intercambiando a su Hijo perfecto por nosotros. El único hombre justo que ha existido fue dejado morir en la cruz, fue abandonado, recibió la ira eterna de Dios y sufrió el infierno al recibir la ira eterna de Dios. Entonces, para las personas que piensan que Dios es injusto por condenar a alguien al infierno, queremos decirles que puedes arrepentirte y puedes venir a Cristo y puedes ser perdonado. No tienes que sufrir el infierno, porque Dios ha provisto a alguien que pague por ti y por mí. Esa es la fe cristiana. De ahí parte nuestra experiencia con Dios, de ahí parte nuestra reconciliación con nuestro Padre, de ahí parte la vida eterna y abundante que Cristo nos ha traído. Quiero terminar con este texto de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, hablando de esta provisión maravillosa del Dios hombre, de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Dice Hebreos 2, del 14 al 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ¿quiénes? Nosotros, los seres humanos pecadores, malos, en rebeldía, miserables, adictos a este mundo,
sin amar a Dios y sin amar a nuestro prójimo, ya que ellos son de carne y hueso, Él, Cristo, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Entonces ahí está el autor de la Epístola de los Hebreos recordándonos que Cristo tomó carne, tenía que ser humano para asemejarse a nosotros y cumplir como ser humano la ley perfecta de Dios. Y dice que venció al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y dice, y entonces librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, sin un Salvador, pues estábamos esclavizados esperando solamente la muerte. Y dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles. Cristo no vino a ayudar a los ángeles, sino ¿quién? ¿A quiénes? A los descendientes de Abraham, a nosotros que creemos en Cristo como aquella simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso era preciso que en todo Cristo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Quiero decirte en esta mañana algo que tienes que poner mucha atención. Si tú crees que tu pecado le sorprende a Dios, le sorprende a Cristo, estás equivocado. Si tú crees que Él no se identifica contigo en lo más horrible de tu pecado, si tú crees que a Él le asustan tus pecados, si tú crees que Él se sorprende de lo pecador que puedes ser, quiero decirte que no. Él vino y se hizo semejante a ti y tiene misericordia. Tiene lástima de nosotros, de que estemos tan rotos, de que seamos tan malvados, de que estemos tan corrompidos. Pero tiene misericordia y dice, y es un sumo sacerdote fiel. O sea, Él quiere estar entre ti y entre Dios, intercediendo entre Dios y tú, haciendo una obra mediadora entre tu pecado, tu miseria, tu maldad, tu rebelión, y sabiendo cómo eres, dice, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte, yo te amo aunque seas así. ¿Puedes creer esto esta mañana? ¿Pueden creer ustedes esto esta mañana? Que Dios los ama de esa manera. Cristo puede salvarnos hoy. Vendremos a Él y buscaremos solo en Él el consuelo para nuestras almas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, estamos maravillados de que mereciendo el castigo temporal, la enfermedad, las relaciones rotas, la injusticia y la muerte, también reconocemos que merecemos el castigo eterno. Realmente merecíamos que nos abandonaras a nuestra propia maldad. Pero Señor, nos diste un Salvador precioso, que tiene misericordia de nosotros, que se apiada de nosotros, que nos ve y se duele de vernos como somos. Pero que no solamente se dolió, sino que Él fue al infierno por nosotros. Nos sustituyó en el infierno, lo dejaste ahí por nosotros. Estamos muy agradecidos hoy de que nos des esa salvación. Padre, que hallemos hoy otra vez el consuelo para nuestras almas en Cristo y solamente en Él. Oramos en ese nombre precioso, en ese nombre poderoso. Amén. Amén, amén.